Saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es el análisis de este proyecto número 6 de bachillerato. Con este video damos inicio a este nuevo año 2021. Bienvenidos. Empecemos. El objetivo de aprendizaje de este proyecto es el siguiente y dice así: los estudiantes comprenderán que Ecuador es parte de un mundo megadiverso y pluricultural, contribuyendo a la construcción y cuidado de una sociedad humana más justa y equitativa mediante una comunicación asertiva en su entorno cercano y lejano. Este proyecto se titula de la siguiente manera: comunicándonos con el mundo desde el Ecuador, un país megadiverso y pluricultural. Dentro de sus indicaciones nos dice que vamos a desarrollar varios productos comunicacionales acorde con lo que tenemos en casa, por supuesto, con la idea principal con la que vamos a comunicar al mundo que el Ecuador es uno de los países más megadiversos y pluriculturales. Entendido esto, empezamos con el análisis de la primera semana, en donde nos detallan que las asignaturas de biología, lengua y literatura, educación para la ciudadanía e inglés son las que van a trabajar durante estos 5 días. Listo, el tema general de esta primera semana es comprendiendo la diversidad biológica y cultural. Vamos a empezar con la actividad número 1, en donde nos pide que analicemos la información de la página 14 del texto de biología, en donde vamos a encontrar algunos seres vivos con sus características y algunos ejemplos. Con esta información vamos a responder las preguntas que tenemos acá. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre estos seres vivos? Algunos son más importantes que otros. ¿Por qué? ¿Qué otros ejemplos pueden mencionar que corresponda a esa clasificación? Listo. Una vez respondida estas preguntas, nos dan una lectura. Pasaríamos a la número 2. Esta lectura se relaciona con lo que es la diversidad genética, que básicamente se define como las variaciones heredables que ocurren en cada organismo y cómo esto es un determinante de su capacidad de adaptación a las variaciones del ambiente que se van dando a lo largo del tiempo. También nos dice que es una de las razones más importantes para conservar esta diversidad genética es por el mantenimiento del potencial evolutivo de las especies, ¿no? Esta diversidad genética que se va guardando de generación en generación es el reservorio de las posibles respuestas a los cambios que tiene el medio físico y biológico, ¿no? Les ayuda a seguirse adaptando. Luego nos habla de cómo esta información es almacenada dentro de cada una de las especies, es de interés alimenticio, farmacéutico, industrial, ¿no? Es importante toda esta información que se guarda dentro de lo que es la variedad genética y que ese proceso se llama domesticación, ¿no? Y porque es importante dentro de estas industrias del alimento, la farmacéutica y la industrial, ¿no? Listo, entendido este fragmento, esta lectura, vamos a utilizar esta información para reconocer en qué consiste la diversidad genética, de qué se trata, cómo se define, ya hemos hablado de eso, y por qué es importante dentro de los campos de la medicina y la industria alimenticia. Luego de que nosotros reconocemos esta diversidad y la importancia que tiene dentro de la medicina y lo que es la industria alimenticia, vamos a escribir un párrafo corto que sustente esta información. Unas 4 o 5 líneas, tenemos ya el trabajo realizado. Luego vamos a recolectar imágenes y fotografías de animales y vegetales representativos de la localidad donde habitamos, y en una hoja en blanco vamos a escribir los nombres de algunos ecosistemas que conocemos, por supuesto que estén cerca nuestro, ¿sí? Con 2 ecosistemas bastaría, y vamos a ubicar estas imágenes de lo que son los animales y los vegetales que recolectamos, ¿no? Vamos a analizar las características de cada una de estas especies según los ecosistemas donde los hemos colocado, y luego podemos explicar la existencia de biodiversidad en estos entornos naturales. Pueden ser 2 diferentes entornos y bueno, ahí vamos a colocar estas imágenes y vamos a analizar
cómo es que se interrelacionan, cómo es que existe esta biodiversidad dentro de cada uno de estos ecosistemas distintos, ¿no? O brevemente distintos. Vamos a continuar con el análisis de este pequeño fragmento también, en donde nos dice que el 20% de las especies botánicas conocidas en el mundo están amenazadas por varios motivos, como por ejemplo lo que es la presión humana por causas climáticas, por especies invasoras, por la contaminación, hay varios factores, ¿no? En Europa también dice el 50% de las especies endémicas. Esta palabra endémica significa que pertenece, es propia de esta región, no existe en otra parte, ¿no? También están en peligro de extinción. Entonces, aquí es que aparece este concepto de lo que son bancos de semillas, ¿no? Cómo se vuelve imperioso, cómo se vuelve una necesidad el hecho de guardar para la posteridad diferentes semillas de plantas, ¿no? Para lo que es la conservación. Entonces, aquí es que aparece este concepto de bancos de semillas. Listo. Luego, aquí, por supuesto, nosotros en la ficha podemos darle clic y profundizar un poco este fragmento, ¿no? De donde es sacada esta información. Vamos luego a profundizar, por supuesto, la información acerca de los bancos de semillas y vamos a elaborar un esquema que pueda explicar la importancia de estos espacios, ¿no? Porque son primordiales para el mundo el hecho de que existan estos bancos de semilla. Vamos a escribir un comentario, de la misma forma pueden ser 4 o 5 líneas como máximo. Continuamos con la número 5. Dentro de esta primera actividad nos da otro pequeño texto acerca de lo que es la Cumbre de la Tierra. Esto fue celebrado por las Naciones Unidas en el año 1992 en Río de Janeiro. Por primera vez aquí aparecen los conceptos del desarrollo sustentable o sostenible, ¿no? Lo que es la conservación de la biodiversidad ya como concepto dentro del modus vivendi de la sociedad, como busca el desarrollo económico y social del mundo, pero pensando en el medio ambiente. A partir de esta Cumbre de la Tierra es que aparece todo esto del summa causae que vamos a ver más adelante y toda esta situación de la sustentabilidad. Listo. Entonces, tomando en cuenta el texto, para analizar la relación de la acción del ser humano con la diversidad biológica y el mantenimiento de diversas formas de vida en el planeta. Listo, entonces vamos a hacer una relación entre esta diversidad biológica y cómo el ser humano es responsable de este mantenimiento de las diversas formas de vida en el planeta a través de un organizador gráfico y por supuesto vamos a tratar de rotular los elementos incluidos. Vamos a incluir imágenes y vamos a ponerle también, rotular significa detallar ahí, ponerle cómo se llama tal elemento, ¿no? Entonces vamos a elaborar un organizador gráfico y a rotular cada imagen, cada detalle que nosotros podamos colocar acá. Entonces, en la actividad número 2, continuamos con esto de esta semana número 1. Vamos a reconocer la imagen de la página 22, el texto de biología de tercero bachillerato en cuanto a la distribución de los biomas en el mundo. Existen una variedad de biomas dentro de lo que es nuestro planeta, también dentro de lo que es nuestro país, ¿no? Entonces vamos a ubicar, a identificar los biomas que se encuentran en Ecuador, en Sudamérica, en América y en otros continentes, ¿no? Con la finalidad de inferir las características climáticas y de biodiversidad que representan estos biomas. Hemos puesto esto de rojo porque nos parece una de las destrezas, uno de los conceptos básicos que los chicos tienen que aprender o quizás recordar, porque sabemos que esto se viene trabajando desde lo que es básica superior, ¿no? Entonces todo lo que son los biomas en el mundo. Con base, dice, a esta imagen de los biomas en el texto de biología de tercero, vamos a identificar toda esta información que dice cuáles son las clases de biomas en el mundo, cuáles son sus características y la biodiversidad representativa de cada uno
de estos biomas. Son tres elementos distintos, ¿no? De cada bioma vamos a sacar sus características y cuál es la biodiversidad en cuanto a animales, en cuanto a vegetación, en cuanto a plantas, ¿no? Cuáles son los que representan cada bioma en nuestro planeta. Luego vamos a elaborar un pequeño tablero de información con este material, añadiendo imágenes o fotografías de la biodiversidad de cada bioma. O a veces puede ser un esquema, ¿no? Dice que vamos a emplear este producto para comprender que los biomas son sitios donde se evidencia la evolución de la biodiversidad dentro de nuestro planeta y esto se da en respuesta a diferentes factores geográficos y climáticos. Es decir, cada parte del mundo tiene distintos seres, distinta vegetación, distinta biodiversidad como respuesta a diferentes factores, ¿no? Ubicación, clima, todo esto. Luego de esto vamos a seleccionar un animal o planta característica de cada bioma. Este será nuestro símbolo que promocione el cuidado de ese lugar natural, de ese bioma del mundo. Vamos a identificar los recursos, dice, para contar una historia acerca de los peligros a los que enfrenta la biodiversidad con respecto a la destrucción de las condiciones originales de los biomas y luego dice, recuerda utilizar este símbolo para contar la historia, ¿no? Lo que vamos a hacer es contar una historia en donde nosotros demos a conocer los peligros a los que enfrenta esta biodiversidad. Vamos a compartir este producto con nuestras familias explicándoles la importancia de la comprensión de este tema, ¿no? Dice, después analiza qué clase de información científica requiere la comunidad en general para poder identificar el estado de conservación de los biomas a nivel mundial. Entonces, aquí vamos a ser bastante detallosos en cuanto a qué tipo de información nosotros podríamos brindar, ¿no? Nosotros que estamos estudiando, qué es lo que conocemos nosotros y qué es lo que nuestras familias, por ejemplo, podrían necesitar saber para entender lo importante que es la conservación de los biomas del mundo. Vamos a enlistar también las habilidades científicas que tenemos que desarrollar para poder contribuir al estudio de los efectos negativos del ser humano. Estas habilidades científicas tienen que ver con lo que es este juego de rol del investigador, ¿no? ¿Qué habilidades debe tener un investigador? Debe ser muy curioso, debe ser muy estudioso, debe ser muy detalloso también. Son diferentes habilidades que nosotros podemos investigar y tratar de ir adaptando a la respuesta a esto que nos pide la ficha pedagógica, ¿no? Entonces dice que vamos a desarrollar el juego del rol del investigador, identificando los principales parámetros de una investigación, tomando como ejemplo este cuadro que tenemos acá, que básicamente nos da el paso a paso de forma muy general cómo es que se realiza una investigación. Entonces, básicamente nos dice que vamos a encontrar y a plantear un problema, vamos a elaborar un marco teórico con toda la teoría necesaria para lo que es el desarrollo de nuestra investigación, vamos a definir el alcance de la investigación, que eso es hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que vamos a estudiar, en qué época, en qué año, en qué localidad. Vamos a establecer una hipótesis, o sea, la hipótesis significa una suposición que está supuesta a comprobación. Vamos a identificar las diferentes metodologías, a recopilar datos, a analizar los resultados y a comunicar nuestros resultados mediante algún recurso, ¿no? Mediante el texto, mediante algún video, mediante cualquier recurso que nosotros tengamos disponible. Eso básicamente es lo que nos quiere decir esta actividad acá con este ejemplo, ¿no? Suena un poquito complicado, pero con respecto a esto podríamos llenar cada cuadrito con 2 o 3 líneas, podría ser, tratando de simplificar lo más que podamos, ¿no? Porque no, esto en realidad es como elaborar un proyecto grande, pero acá nos dan los pasos de forma general y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de simplificarlo lo más que podamos, ¿no? Entonces no nos compliquemos acá, sigamos estos cuadritos
y tratemos de responderlo, ¿no? Tratemos de responder ahí con algún párrafo, con quizás algunos ejemplos de lo que podría ser jugar a lo que es ser un investigador con respecto al estudio de estos efectos negativos del ser humano que contrarrestan los biomas, ¿no? Entendido esto, vamos a pasar a la actividad número 3. Acá vamos a ya cambiar un poquito de tema, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la diversidad, pero en la parte lingüística que se encuentra en nuestro país. Este fragmento nos indica que hay 13 nacionalidades y 14 pueblos indígenas dentro de nuestro país, con diferentes costumbres, tradiciones, creencias y un lenguaje representativo de cada pueblo. Que este lenguaje representativo es uno de los aspectos más importantes de sus habitantes y es la máxima representación de la identidad y de la variedad cultural existente. Esta variedad lingüística que tiene nuestro país forma parte de lo que es el patrimonio intangible. Esto de intangible o también llamado inmaterial, es decir, que no se puede tocar, solo se percibe, nada más, no se escucha. En el caso del lenguaje, solamente es una forma de comunicación que tienen los pueblos y que si no se trabaja, si no se mantiene, se va perdiendo con el pasar del tiempo. A lo largo, dice, de Ecuador hay diferentes lenguas indígenas que se han mantenido vivas pese al paso de los años y luego entendido ese concepto acerca de lo que es la diversidad lingüística existente en nuestro país con estas nacionalidades que tenemos, hablamos de la diglosia en Ecuador. La diglosia es un bilingüismo en donde obviamente hay dos lenguas, pero una de estas lenguas tiene o goza de mayor prestigio. La diglosia básicamente es eso, bilingüismo en donde existen dos lenguas y que una de ellas goza de mayor prestigio. ¿Sí? Se considera superior, no debe ser así, pero bajo la perspectiva social se considera superior. A eso se le llama diglosia. Dentro de nuestro país existe, por supuesto, con el quichua o con las demás lenguas ancestrales existentes dentro del Ecuador, existe lo que se llama diglosia, ¿no? Con respecto al español. El español dice es el castellano, es el idioma oficial del Ecuador. El castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Esto dentro de la Constitución. Listo. Entonces, entendido lo que es la diglosia, vamos a realizar las siguientes actividades. Dice, investiga cómo funciona una escuela bilingüe en la que se enseña castellano y otra donde se enseña una lengua ancestral como el quichua, ¿no? Vamos a investigar cómo es que funciona esta escuela bilingüe. Para nosotros que estamos en la costa podría ser un poco complicado, nos toca investigar en internet o quizás contactarnos con alguien que conozca cómo es que funciona una escuela bilingüe. En la costa hay escuelas bilingües o colegios bilingües, pero con respecto al inglés, ¿no? Entonces, una escuela bilingüe, por ejemplo, tiene muchas más horas de segundo idioma, que sería el inglés. Tienen incluso materias específicas que trabajan ya con el inglés, que es todo inglés, por ejemplo. Podría ser de esta manera que se trabaje también en lo que es una escuela bilingüe, pero con respecto a lo que es estos idiomas ancestrales, ¿no? Puede ser de esa manera que se esté trabajando allá, ¿no? Que haya un 50-50 entre lo que es el español y lo que es el idioma ancestral. Esto como idea, ¿no? Nos toca investigar. Analiza, dice, con tus compañeros las diferencias de esa educación bilingüe con la educación que tú recibes. Obviamente hay algunas diferencias y que vamos, luego de nuestra investigación, vamos a enlistar estas diferencias. Luego dice, vamos a extraer nuestras conclusiones, elaborar una lista de propuestas que podrían mejorar el estado de diglosia del castellano con relación a las lenguas ancestrales
de nuestro país. Entonces, en esta lista de propuestas, lo que nosotros vamos a hacer es a tratar de mejorar esta diglosia, que no deja de ser una problemática, ¿no? No debería considerarse el castellano como superior, sino que debería ser algo que esté a la par, ¿no? Entonces vamos a buscar maneras de eliminar o mejorar lo que es esta condición de diglosia en cuanto al castellano, que se considera por encima de las lenguas ancestrales, cosa de mayor prestigio. Listo. Luego nos dice que nosotros podemos utilizar las páginas 126 y 127 del texto de lengua de tercero bachillerato, que justamente dentro de estas páginas se trata este tema de diglosia, para poder afianzar nuestro aprendizaje. Luego de esto vamos a pasar a la actividad número 4, vamos a hablar un poco acerca de la Constitución del 2008 y cómo los pueblos y nacionalidades indígenas montubias y afroecuatorianas presentaron sus demandas, algunas propuestas en torno al reconocimiento de la diversidad cultural y étnica de nuestro país. Dentro de estas demandas, dentro de estas propuestas, se vieron, por ejemplo, su oposición a las actividades mineras y petroleras por ser factores de contaminación de fuentes de agua, también el establecimiento de la educación intercultural bilingüe como un elemento que garantice la preservación en las nuevas generaciones de la identidad cultural. Esto es muy, muy importante, fue un hito dentro de la historia. Han solicitado también, dice, respecto a sus formas organizativas propias, como el reconocimiento de las circunscripciones territoriales indígenas como formas de gobierno de régimen especial que se autogobiernan. Como ejemplo tenemos a la justicia indígena, o sea, nadie se puede meter dentro de lo que es la forma de hacer justicia de estos pueblos, de estas nacionalidades, ¿no? Entonces ellos impulsan la empatía también en cuanto a sus prácticas medicinales y de sanación. La Constitución del 2008 recogió estas propuestas y declaró el Estado social de derecho, intercultural y plurinacional. Además, incluyó lo que es la convivencia armónica con la naturaleza, lo que se denomina Sumat Causai, que implica una vida armónica y respetuosa con la naturaleza. Esto como objetivo de vida de toda la población ecuatoriana. Fue un hecho que marcó de ahí para adelante la historia de nuestro país y que obviamente está vigente dentro de nuestro territorio. Esto usted puede analizar toda esta información en el texto de primero bachillerato de educación para la ciudadanía, y con respecto a esto vamos a completar una rutina de pensamiento que es acerca de causa-efecto. ¿Qué pasó en cuanto a las demandas que se solicitaba para lo que es la Constitución del 2008 por parte de estos pueblos, de estas nacionalidades, y por qué pasó eso, cuál fue la causa y cuál fue el efecto? Entonces vamos a llenar este cuadro. Ya es dependiendo de la extensión, dependiendo de lo que usted haya entendido, usted llena este cuadro de causa y efecto. Y terminamos con lo que es inglés. Aquí nos preguntan qué es lo que nosotros hacemos en Nochebuena y cómo las diferentes culturas, cada cultura celebra las vacaciones de forma distinta, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, lo que es el festival en Cuenca. Y bueno, ahí ya corresponde a la materia de inglés. Así terminamos esta semana número 1 de este proyecto 6. Está bastante interesante y con mucho trabajo por hacer. Nada más, damas y caballeros, les agradezco por la atención. Recuerde suscribirse y compartir el contenido. Hasta la próxima.